Muy buenos días, hermanos, qué bendición poder llegar hasta cada uno de sus hogares y que un domingo más podamos juntos alabar al Señor, podamos venir ante su presencia y a pesar de estar a la distancia, podamos conectarnos a través de este culto en línea y poder adorar a nuestro Dios, poder cantarle, poder ser edificados en su palabra. Quiero invitarle a que si usted tiene al alcance una versión de las Sagradas Escrituras, me acompañe al libro de los Salmos, en el Salmo 146. Queremos dar lectura a este salmo antes de orar y poder escuchar una alabanza y poder así adorar a nuestro Dios. Pero mire lo que decía el salmista, Salmo 146. Él decía: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Decía, mira el versículo 3, como nos dice el salmista: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero mira el contraste del versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, decía el salmista, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y qué grande es nuestra esperanza al saber que nuestro Dios reina, que Él es todopoderoso, que Él está en el trono y que Él es nuestra esperanza. Así que, ¿qué le parece si iniciamos este tiempo con una oración? Y después de eso adoramos a nuestro Dios con estos cantos. Oremos. Padre buen Dios, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar en este tiempo en el que queremos adorarte, en el que queremos exaltar tu nombre, en el que queremos recordar que toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza debe estar puesta en ti. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado con nosotros para adorarte y para ser edificados por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo y, Señor, anhelamos, esperamos que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de, aún en medio de estos tiempos, poder seguir adorándote, poder seguir siendo edificados y estar desde nuestros hogares conectados contigo y con lo que tú quieres enseñarnos a través de esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes este domingo. Yo le invito a que donde está podamos cantar con nuestro corazón, podamos alabar a nuestro Dios, podamos agradecerle por su obra que nos ha cambiado, que nos ha dado vida. Y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Entonces yo le invito esta mañana a que podamos cantarle y decirle: Señor, mi vida eres tú, mi vida es Cristo. Perdido en él.
alabanzas a nuestro Dios, exaltar su nombre. Él es digno de toda nuestra adoración. A continuación queremos escuchar un testimonio muy importante para cada uno de nosotros. Nuestro pastor de Nuevas Generaciones, hermano Carlos Polillo, tiene este mensaje para compartir, para edificar nuestra fe, para animarnos a seguir confiando en el Señor y a perseverar en sus caminos. Así que esperamos que este testimonio de parte de nuestro hermano pueda ser de mucha bendición y pueda edificar nuestra fe esta mañana. Así que, Carlos, queremos escucharte esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Qué gran privilegio el que Dios me concede en esta ocasión de poder dirigirme a ustedes y compartir mi testimonio de sanidad. Y es que verdaderamente las maravillas y milagros del Señor, los que Él hace con nosotros, no podemos callarlos, ¿verdad? No podemos quedarnos callados ante esos milagros, ante esas maravillas, ante esa bondad de Dios. Así como no pudo callar el leproso que fue sanado por Jesús, allá en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, igualmente nosotros no podemos callarnos y dejar de contarle al mundo, dejar de contarle a todos lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Como algunos saben ustedes, fui diagnosticado con COVID-19 y todo inició pues con un cuadro de dengue según los hemogramas que vieron los médicos, y en base a eso pues ellos me dieron el tratamiento, pero como a los 8 días comencé a sentir congestionamiento, tos, diarrea, y fui a pasar consulta con el neumólogo, el cual me evaluó y me dijo que era un problema de nariz, que posiblemente yo era asmático, que había que hacer algunos estudios para eso. Y también él vio la placa de tórax y descartó en un 90% que fuera COVID, al ver que los pulmones pues se encontraban bien hasta ese momento. Me dejó medicamento y sentí que me cayó bien ese día que me lo apliqué, pero la temperatura no se quitaba y el dolor de cuerpo tampoco. Y como a los 2 días después de haber ido al médico me sentía con cansancio, me sentía con dificultad para respirar y sostener el aire en mis pulmones. Al ver la situación en que me encontraba, mi hermana, que es doctora y que es muy diligente con la salud de la familia, me hizo una teleconsulta con un internista, un compañero de ella, para que me evaluara, y luego de hacerme él varias preguntas, me dijo que me fuera al hospital porque me veía que estaba muy cansado. Así que esa noche, ya tarde, mi esposa junto con un joven de nuestra iglesia me llevaron al hospital, y al llegar lo primero que me dijo la doctora es que me podía dar ingreso, pero no había camas ni había oxígeno porque el hospital estaba colapsado y que le daban prioridad a los que estaban más graves. A todo esto ya mi familia y muchos hermanos en la fe se habían unido en oración por mi vida. También los doctores de nuestra iglesia me llamaban y me aconsejaban que me quedara, que no me fuera a ir, que me quedara ahí hasta que me dieran ingreso. Igualmente mi cuñado me llamó y me dijo, quédate, me dijo, no te movas de ahí, me dijo, porque ahí te van a dar y te van a aplicar todo el protocolo para la enfermedad. Bueno, al oír la doctora todas esas llamadas de oración, la doctora que estaba dando los ingresos, al oír que me estaban llamando para orar y que los doctores también me estaban llamando, y al ver también de que yo trabajaba en una institución cristiana, ella nos preguntó si éramos creyentes, ¿verdad? Y nosotros le dijimos que sí, que éramos creyentes, ¿verdad? Que asistíamos a una iglesia. Y ella también nos dijo que era creyente, y la comunicación comenzó a fluir, la conversación en cuanto al tema de la vida cristiana, ¿verdad? Y fue como que Dios ya estaba preparando todo en mi favor, porque ella se tornó como un poco más abierta. Sentí que el Señor le puso compasión hacia mi vida, y luego ella me mandó a que le diera una muestra de orina, y cuando fui al baño vi que había una cama sola ahí en ese lugar que le llaman el gripario, le dicen, donde van todos los que entran por la enfermedad. Y al regresar le dije que había visto una cama ahí solita, y ella se sonrió y fue a ver si era cierto, y regresó, ¿verdad? Y me hizo todo el ingreso, me hizo todo el papeleo, y cuando pasé ya a ingreso,
pues me dieron esa cama que yo había visto y al instante me pusieron oxígeno también. Sin duda yo sabía, y al contarle a mi familia también, ellos me decían que era la mano de Dios moviéndose todo en mi favor, ¿verdad? Y me pusieron suero, medicamentos, vía intravenosa, inyecciones, me hicieron un TAC, bueno, me dieron todo el protocolo que le dan a uno ahí para contrarrestar la enfermedad, ¿verdad? Pues bueno, yo a cada momento realmente vi el cuidado de Dios a través de cada doctor, de cada enfermera, enfermero, del personal de apoyo, al ver la manera en cómo se esmeraban para realizarnos los exámenes, para aplicarnos los medicamentos, para llevarnos los alimentos a nuestra cama y todo para vernos recuperados, todo para vernos bien. Y ellos mismos nos decían, pronto van a salir de aquí, ya van a estar mejor, y nos daban ánimo, nos daban aliento. Y bueno, desde un principio Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad?, poder, junto con los compañeros de cuarto, poder orar en cada tiempo de comida y pedirle a Dios por nuestra salud, por la de nuestro personal médico, la de todos los enfermeros y de todos los que estaban ingresados en ese lugar, que estaban graves, unos entubados, unos con respiradores y de diferente estado crítico, ¿verdad? Otros pues más estables, pero Dios nos ponía a orar por todos ellos, a orar por nuestra familia también que estaba en casa. Y durante las noches, pues a pesar de que yo no podía hablar mucho, yo le cantaba al Señor y le pedía al Espíritu Santo que nos visitara en ese cuarto, ¿verdad?, que su presencia llenara ese lugar. Y en una noche de esas el Señor me quebrantaba mientras yo entonaba una alabanza, mientras yo entonaba un canto, y me decía que yo era su hijo, que yo era su escogido, y que Él se complacía y se gozaba en ayudar y en favorecer a aquellos que son sus escogidos, aquellos que son sus hijos. Y eso me quebrantaba de agradecimiento y aumentaba mi fe de que Dios estaba conmigo. Y que no me iba a abandonar el Señor, ¿verdad? Y que me iba a sacar en victoria de ahí. Y creo que también mis compañeros de cuarto, también ellos sintieron esa confianza en el Señor a través de las oraciones, a través de los cantos, a través de las palabras de ánimo que nos dábamos unos a otros. Y sé que todo esto era también producto de un gran ejército que Dios había levantado para orar por mi vida. Y también yo les decía, oren por estas personas que están acá, y también oraban por los que estaban junto a mi cama. Y poco a poco Dios permitió que me fuera recuperando. Me levantaba ya de mi cama y como al tercer día me quitaron el oxígeno para finalmente al quinto día de estar ingresado darme de alta. El doctor me dijo, ya estás bien, ya estás oxigenando, así que te vamos a dar de alta. Yo creí que iba a ser un día antes de mi cumpleaños, pero Dios no lo concedió, así que fue el siguiente día de mi cumpleaños que el Señor me sacó del hospital. Y para continuar pues mi restablecimiento en casa, donde igualmente los cuidados del Señor para mi vida han sido increíbles, a través de mi esposa, a través de mi madre, a través de mi familia, de mis hermanos, mis hermanas, a través de mis familiares, mis hermanos en la fe que me enviaban mensajes, llamadas telefónicas y bendiciéndonos muchas veces con provisiones. Venían aquí a la casa a dejar fruta, bueno, bien lindos los hermanos realmente, igual la familia. La verdad, Dios ha sido fiel y más que bueno, no hay palabras como agradecerle, y Él nos ha dejado porque aquí todavía, porque tenemos tareas todavía pendientes que hacer para Él. Bueno, hermanos, quisiera también finalmente quizás darles unas recomendaciones, ¿verdad? No sé yo realmente en qué momento me pude haber contagiado, pues anduvimos repartiendo ayuda a través de un ministerio de misericordia, saliendo a hacer diligencias del trabajo, del hogar, pero la verdad que quizás siendo honesto, uno desestimaba mucho esta situación, ¿verdad? Como que nunca le iba a pasar nada a uno, ¿verdad? Quizás faltó un poco de diligencia en aplicar las medidas de recomendación, como el distanciamiento, el uso de buenas mascarillas, el lavado de manos, desinfección,
y todos los, por decir, los protocolos o las recomendaciones que nos han dado, a lo cual pues realmente no estamos acostumbrados y se nos hace un poco engorroso y tedioso muchas veces hacerlo, más a personas que nos gusta todo rápido, no nos gusta entretenernos, pero la verdad que es necesario poner en práctica lo más que podamos estas medidas, y se lo dice alguien que ya pasó por esta enfermedad. Debemos de poner mucho en práctica todo lo que nos han recomendado, así como evitar estar saliendo si no es necesario. Si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle, mejor realmente le pedimos que no salga, porque la verdad es una cuestión de vida o muerte. Después que yo salí del hospital y estaba en mi casa recuperándome, yo comencé a ver muchas noticias difíciles de tanto personal médico, enfermeras, personas, conocidos, amigos, personas que las vimos en la calle, personas con las que compartimos, que se estaban muriendo, que ya no estaban. Y qué triste realmente es ver eso, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy no he experimentado el perder a nadie de mi familia, ni mi familia, ni Dios permitió que mi familia sufriera esto. Qué difícil es que un familiar se muera y no poderle, no poder verlo, no poder decirle hasta pronto, no poder enterrarlo. Qué difícil es esto realmente. Los que han sufrido esto, de veras, qué dolor más grande, qué dolor más grande el que han pasado, ¿verdad? Así que la verdad que esto es una cuestión de vida o muerte, hermanos. Muchos no han podido superar esto y se los ha llevado este virus. Y lo otro también bien importante, quizás, hermanos, es la consideración hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes, comenzando por nuestra familia. Los efectos que causa esta enfermedad son tremendos, como preocupación, angustia, muchos problemas, pudiéramos decir, emocionales. El contagio también, que podemos contagiar a nuestros hijos, podemos contagiar a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a quien sea. La separación que esto también provoca. A veces es necesario separarse, que los hijos se vayan para otro lugar con tal que no se vayan a contagiar. La sobrecarga de cuidar a un enfermo también no es fácil. Pasar 15 días cuidando a un enfermo no es fácil. A alguien que está aislado no es fácil. Se requiere mucha concentración, mucha ocupación, y no solo a nuestra familia, sino que también a nuestro entorno, y en especial al personal de salud, hermanos, que día a día ofrendan su vida por salvar la vida de otros, ¿verdad? Se privan de estar con su familia. Hubo alguien que me dijo: tengo 3 meses de no ver a mi hija porque tengo temor de contagiarla. Se sacrifican, hermanos, en todos los sentidos. La verdad que debemos de pedirle al Señor conciencia. No es necesario que esta enfermedad nos llegue o que estemos hospitalizados para crear una conciencia, para que podamos también a otros poder crear conciencia en otros, ¿verdad? No, que la verdad que debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, y nosotros que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, somos llamados más a poder tener ese cuidado y esa conciencia para que no haya más contagiados, para que el personal de salud sea realmente, ya no sea más sobrecargado y esté en esta situación tan tremenda que están en los hospitales. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo que me han regalado. El Ministerio de Mujeres de nuestra Iglesia Oasis te invita a que nos tomemos un cafecito juntas por Zoom. Sí, un cafecito. Este martes 21 a las 8 de la noche. Juntémonos, compartamos juntas, veámonos. Sí, prepara tu cafecito o tu lechita caliente, tu taza de té, y juntémonos. Pídele a tu líder de GPD el enlace para que estemos juntas y compartamos un tiempo.
Qué bendición poder saber cómo Dios estuvo obrando en este tiempo en la vida de nuestro hermano Carlos, y estamos seguros que este testimonio nos anima, nos edifica, nos impulsa a seguir a nuestro Señor. También hemos visto ahí este anuncio, invitación a cada una de las hermanas para que este próximo 21 de julio puedan conectarse a este tiempo en el que van a estar teniendo una reunión especial. Todas las hermanas de la iglesia están invitadas a unirse, a ser parte de este tiempo especial. Así que, hermanas, recuerden, el 21 de julio tienen una cita importante con el Señor y de comunión con cada una de las hermanas de nuestra congregación. También, hermanos, queremos recordarles que semanalmente estamos enviando el boletín digital. En este boletín usted encuentra los anuncios de lo que está ocurriendo. También tiene acceso a nuestro plan de lectura bíblico anual que estamos siguiendo como iglesia y que le invitamos a que usted pueda también retomar en caso no lo esté llevando con nosotros. Si usted no está recibiendo el boletín digital, le animamos a que escriba al WhatsApp de nuestra iglesia para solicitarlo o a su líder inmediato para que también se lo haga llegar. Les animamos también a estarse conectando a los diferentes grupos de discipulado, grupos pequeños que sostenemos cada semana. Tenemos grupos para niños, grupos para adolescentes, jóvenes adultos, matrimonios, grupos mixtos de mujeres. Hay una cantidad de oportunidades para que podamos seguir en comunión y siendo edificados con la palabra de nuestro Dios. Así que están invitados. De igual manera puede solicitar más información con cualquiera de nosotros, los líderes, y con mucho gusto vamos a apoyarles para que encuentre una reunión en la que usted pueda participar. Con estos anuncios queremos poner en las manos del Señor el tiempo de la palabra, en la que el pastor Jaime estará desafiándonos, animándonos con un mensaje de parte de Dios. Así que vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos has permitido alabarte. Gracias porque nos permites también escuchar este testimonio y por la recuperación de nuestro hermano Carlos Polillo, pastor de Nuevas Generaciones. Gracias también por la oportunidad y los espacios que nos das para reunirnos de manera virtual en diferentes grupos. Y anima, Señor, a aquellos que no se están conectando a que puedan encontrar un grupo, un lugar en el que conectarse y estar siendo edificados, animados por tu palabra. Señor, y esta mañana, al venir a tu palabra, te pedimos que tú puedas ayudarnos a estar enfocados para escucharte, para escuchar tu voz. Ayúdanos a concentrarnos en este tiempo y te pedimos que este mensaje que tú has enviado a través de nuestro pastor Jaime pueda ser de mucha bendición y edificación para nosotros. Disponemos nuestros corazones, preparamos nuestra mente para escuchar tu voz y para seguirte y seguir siendo edificados en tu palabra. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Qué hermoso que el Señor nos concede una nueva oportunidad de abrir su palabra, de un día domingo que nos reunimos, poder abrir las Escrituras y poder meditar en el consejo de nuestro Dios, su palabra que Él nos ha dado para que conozcamos su perfecta voluntad, su buena, su agradable y perfecta voluntad. Y esta mañana quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a ver en el capítulo 15, versículo 1 al 3, va a ser nuestro texto esta mañana. Capítulo 15, versículo 1 al 3, y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban
cayeron sobre mí. Este va a ser nuestro texto y el objetivo de este servidor en este mensaje es que podamos comprender que el privilegio de los más fuertes en la iglesia tiene que ver con sobrellevar, dice Pablo, las cargas de los débiles para que la iglesia pueda ser edificada. Ese es el objetivo de este mensaje, que podamos comprender este privilegio que Dios les da o nos da a aquellos que nos consideremos más fuertes en medio de la comunidad de la iglesia local. En esta pandemia hemos visto, todavía es un misterio, quizás años más adelante, a través de la medicina, los exámenes, la investigación que se vaya haciendo, se va a entender mejor cómo el comportamiento de esta enfermedad, de este virus, de este COVID-19. Es un misterio cómo dos personas que dijéramos básicamente están en la misma condición física, el mismo cuadro de salud, pueden ser afectados o responder de formas tan diferentes a lo que dijéramos el ataque de este virus. Es un misterio. Cómo hay personas que no tienen ni síntomas, no tienen ningún efecto, otras quizás muy poquito, alguna temperatura, alguna irritación o algún pequeño dolor de cabeza, pero otro grupo es afectado de una forma dramática, dijéramos, que lleva el virus a la persona hasta el punto de un paro respiratorio, de una contaminación de los pulmones y acabar con la vida de esa persona. Una persona responde de una forma y otra persona responde de una forma bien diferente. Esto nos ilustra este principio, esta realidad que comenzamos a ver en nuestro mensaje anterior. Si usted no lo escuchó, le invito a que lo pueda hacer para que tenga el cuadro más completo de lo que vamos a estar hablando en este mensaje que vamos a titular La esperanza de los débiles. El domingo pasado hablamos en Hebreos 4, 14, 16, hablamos acerca de la compasión en la debilidad, cómo en Cristo tenemos esa compasión de Dios para nosotros los humanos. Él vino a buscar a los débiles, Él vino a buscar a los pecadores, vino a buscar lo que se había perdido, dijo el Señor. Hay compasión en Dios para nuestra debilidad. Pero decíamos un poco de cómo esta debilidad debe de ser servida en medio de la iglesia. Y en este mensaje quiero precisamente hablar más específicamente del ministerio de la iglesia, de cómo aquellos que podamos considerarnos más fuertes debemos servir a los débiles en medio de la congregación, en medio de la iglesia local. Aquí en estos versículos, en el capítulo 15, aquí versículo 1, 2 y 3, Pablo está, dijéramos, concluyendo, hace una conclusión de la discusión que él ha venido desarrollando en el capítulo anterior, en el 14, acerca de este contraste entre los que son fuertes y los que son débiles en medio de la iglesia local. Él presenta esta realidad y este conflicto que se da normalmente en grupos en la iglesia, conflictos de opiniones, conflictos de puntos de vista entre grupos, entre personas. Entonces Pablo desarrolla aquí este conflicto y en estos versículos hace una conclusión de cómo deberíamos nosotros sacar el mejor provecho para el beneficio de la iglesia, de los fuertes y los débiles. Eso tenemos aquí en nuestro texto. El punto de Pablo es de que en realidad, en lugar de que esto sea el conflicto, sea un problema,
debería de ser y debemos de verlo como una bendición. Qué hermoso. La palabra siempre nos da el punto de vista bueno, positivo de las cosas. El objetivo de este mensaje por eso es que comprendamos el privilegio que tienen en la iglesia aquellos que son más fuertes para imitar a Cristo, nos dice Pablo. Los más fuertes son aquellos que tienen la capacidad de imitar a Cristo para poder sobrellevar las cargas de los que son flacos, de las flaquezas, la carga de la flaqueza de los débiles, pero no para consentirlos, no para tolerarlos simplemente, sin propósito, sino de poder sobrellevar esa carga, esa debilidad, sobrellevarla para poder edificar a la iglesia, poder ayudar a esa persona que crezca, se desarrolle y supere esa debilidad. Ese debe de ser el objetivo de los que son más fuertes en la iglesia local. Y de eso se trata este mensaje. En el capítulo 14, si usted mira ahí en su Biblia, tenemos, como mencionamos un poco en el mensaje anterior, un contraste que Pablo hace en diferentes situaciones. Por ejemplo, él habla de los que hacen diferencia entre los días, en los que a un día algunos le dan una gran importancia y otros no le dan, y otros entienden que todos los días son iguales delante de Dios. Él habla, por ejemplo, de los que son fuertes en el sentido de los alimentos, que saben que la Biblia nos enseña que debemos de comer, podemos comer de todo, y que por la oración son santificados los alimentos y todo lo que Dios hizo es bueno, y no debemos hacer distinción en ese sentido, y hace con aquellos que hacen diferencia entre los alimentos y dicen esto se debe de comer y esto no se debe de comer. Y lo mismo podemos hablar de las diferencias entre aquellos que piensan que se debe de vestir de una manera con aquellos que piensan que se debe de vestir de otra manera. Por ejemplo, las mujeres, a veces se hace un gran énfasis y se dice no, la mujer no debe de usar aretes o no debe de usar arreglo, no debe de maquillarse, no debe de hacer esto, no debe de hacer lo otro. Y otros dicen, no hay problema en eso, tenemos libertad en Cristo. Y se hace diferencia en esto y se enfatiza esto y es motivo de conflicto. A veces, por ejemplo, en el uso de cómo nos vestimos los varones también. Nosotros, por ejemplo, nuestra costumbre es usar, por ejemplo, corbata normalmente. Pero eso no hace diferencia entre si un día no usamos corbata o no usamos saco, nos vestimos de una forma u otra. Esto no debería ser un motivo de conflicto, sino de que tengamos y crezcamos en el entendimiento en cada una de estas cosas, en los principios de la palabra de Dios. Pero el objetivo de este mensaje no es ver quién tiene razón o quién no tiene razón, sino que nos queremos enfocar en que los débiles necesitan esperanza y los fuertes en la iglesia local deben de ser los instrumentos de nuestro Dios para poderlos levantar, para poderlos edificar, dice el apóstol Pablo. Y ese es nuestro objetivo en este mensaje. Por eso lo primero que quiero que veamos en el versículo 1 es que la esperanza de los débiles, en las palabras de Pablo aquí, está en los que son fuertes en la iglesia. Dice el versículo 1, si lo volvemos a leer, dice así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si no hay fuertes en la iglesia, pudiéramos asumir, entonces los débiles, ¿quién les va a ayudar? Si no hay fuertes en la iglesia, entonces ¿quiénes van a levantar a los débiles? ¿Quién va a soportar a quién? Porque solo un fuerte, dice Pablo, puede sobrellevar la carga
de los débiles. La palabra soportar ahí en el versículo 1 quiere decir literalmente levantar la carga y llevarla consigo. Eso quiere decir soportar, levantar una carga y llevarla consigo. Esa palabra se usa, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 13, de un hombre que toma un cántaro con agua y lo carga y lo soporta, lo lleva consigo, lo va cargando y camina con el cántaro con agua. Se usa de eso. Se usa, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 15, versículo 10, cuando dice poniendo el yugo, poniendo un yugo. Lo usa de forma figurada, en el sentido figurado, en relación a sobrellevar, a llevar la obligación de otro. Entonces, esta palabra la podemos usar de una forma literal o la podemos usar de un sentido figurado, como Pablo lo está usando aquí. Él está diciendo no que vamos a agarrar a la persona y la vamos a cargar, la vamos a llevar en nuestros brazos o la vamos a llevar en nuestros hombros, sino él está usando la palabra soportar en sentido figurado, de que los que son fuertes deben de ser capaces de tolerar, de aguantar, dijéramos, a aquellos que son más débiles y que son afectados por estas cosas, ya sea una u otra, algunas de las que mencionamos. Debemos ser capaces de sobrellevarlos y tenemos ahí la oportunidad de mostrarles el amor cristiano y de mostrarles de una manera práctica el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Implica cargarlos de tal manera de ayudarles a superar su debilidad. Una buena ilustración de eso sería cuando alguien se dobla un tobillo y debido al doblón, entonces la persona no puede seguir caminando y en ese momento alguien lo toma, ¿verdad? Se apoya en su hombro, porque esa es la idea, meter el hombro, alguien que es capaz de meter el hombro para que otro se apoye. Entonces viene y la persona se apoya en el hombro del otro y entonces puede desplazarse a pesar de su doblón, de esa debilidad. Pero no mete el hombro para todo el resto de la vida, por supuesto lo va a ir cargando, ¿verdad? Sino que lo mete el hombro para ayudarle a superar ese momento, pero con la esperanza y con la idea de que va a poder volver a caminar como debe de ser. Entonces, esa es la idea aquí del apóstol Pablo cuando dice que soportemos en el versículo 1, que los que somos fuertes debemos meter el hombro para llevar las flaquezas de los débiles. Ahora, ¿de dónde viene esa fortaleza? ¿En qué consiste esa fortaleza? ¿Cómo es que estos que son fuertes, de dónde toman esa fortaleza? ¿De dónde viene, dijéramos, esa capacidad? Pablo dice, la capacidad viene de no agradarse a ellos mismos. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Los que son fuertes, en otras palabras, son aquellos que tienen la capacidad de no buscar su propio agrado. Y entonces, de esa manera son capaces de servir a los hermanos, de servir al prójimo, de servir a los demás. Porque miren ustedes, la mayor debilidad humana, la debilidad más grande del ser humano y de donde vienen todas las debilidades del ser humano, tiene que ver con la búsqueda de su propio beneficio y placer. De ahí vienen las debilidades humanas, de la búsqueda del propio beneficio y placer. Eso hace que las personas actúen de formas inconvenientes. Eso hace que las personas generen y desarrollen hábitos que los destruyen y los dañan a ellos mismos y destruyen y dañan a otros. Esto lleva a las personas a pecar y a obrar en contra de Dios y de sus mandamientos. A eso le llama la Biblia el pecado.
la inclinación natural del ser humano a buscar su propio beneficio, su propio placer. Se le llama eso egoísmo, una conducta egoísta, una calidad de persona que solo piensa en sí mismo. Eso hace a la persona incapaz, débil para servir a Cristo, para llevarle la gloria a Dios y para servir al prójimo, para servir a los demás. Cuando solo pensamos, entre más concentrados estamos en nosotros mismos y no tenemos capacidad de pensar en los demás, eso nos imposibilita, nos incapacita para servir a Cristo, para agradar a Dios y servir a los demás, servir a los hermanos. Esta capacidad, ser fuerte, entonces, tiene que ver con no buscar nuestro propio beneficio y nuestro propio placer. Eso es lo que enseña el mundo. Los grandes filósofos y los grandes pensadores de este siglo, de este tiempo, le indican a la gente, y eso le gusta a la gente escuchar, que ellos pueden alcanzar sus sueños, que ellos pueden buscar y que deben de buscar sus objetivos, sus metas, su beneficio, su placer, que si les gusta está bien que lo hagan. Eso es debilidad en las palabras de Pablo. Entre más busco mi beneficio y placer, más débil soy para servir a Cristo y servir a los hermanos. De esta manera es imposible que Dios nos pueda usar para edificar a la iglesia y llevarle gloria al Señor Jesucristo. Es imposible. Pero la esperanza de los débiles en la iglesia y en la sociedad en la que vivimos, la esperanza de ellos está en que hayan personas fuertes que los puedan cargar, que les puedan echar el hombro, pero con la idea de que puedan superar sus debilidades y puedan ser edificados, como Pablo dice aquí. Pero en segundo lugar, esta esperanza de los débiles, en realidad, dice Pablo, radica en la esencia del Evangelio. La esperanza de los débiles está en realidad en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Él, nuestro Señor, es la verdadera esperanza de los débiles. Somos débiles, caemos con facilidad, somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestras flaquezas, somos tentados, decíamos la semana pasada. Y entonces en nuestra debilidad nos hacemos vulnerables a la tentación y eso nos lleva a deshonrar a Cristo, nos lleva a deshonrar a Dios, a caer en nuestros hábitos y prácticas pecaminosas, egoístas, centradas en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Pero Cristo, el Evangelio de Jesucristo, es la verdadera esperanza de los débiles. Él lo hizo todo en la cruz. Él dijo, consumado es, hecho está. Cristo en la cruz llevó toda nuestra debilidad, amado hermano, amado amigo. En la cruz Cristo llevó toda nuestra humana debilidad. Llevó toda nuestra incapacidad. Él la llevó en la cruz del Calvario. Llevó nuestra incapacidad en la cruz. Nuestra incapacidad para agradar a Dios. Nuestra incapacidad para buscar a Dios. Nuestra incapacidad para hacer lo bueno, porque dice la Escritura, no hay ni siquiera uno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien agrade a Dios. El hombre es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Pero en la cruz Cristo llevó nuestra incapacidad, nuestra debilidad, para poder dejar de ser egoístas y poder enfocarnos y buscar la gloria
de Dios. La vida de Cristo, la vida que Cristo vivió, es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Mire el versículo 3. Dice, ni aun Cristo. ¿Por qué dice Pablo ni aun Cristo? Porque Cristo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el heredero de todas las cosas, como el Hijo de Dios, tiene todo el derecho sobre todas las cosas. Pero Él, teniendo todo el derecho sobre todas las cosas, Cristo dice, ni Él se agradó a sí mismo, dice el versículo 3. Antes bien, dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¡Qué tremendo! Él es nuestra esperanza. La vida de Cristo ilustra el evangelio que Él nos predicó. Él nos predicó una enseñanza, nos predicó una doctrina, pero Él la vivió, la practicó y nos ilustró con su vida cómo se practica, cómo se vive el evangelio, cómo se viven esas buenas noticias. Él nos enseñó, nos ilustró de una forma perfecta esas buenas nuevas, esas buenas noticias. La vida de Cristo consistió no en buscar su propio agrado, dice Pablo, no en buscar su propio beneficio. Si Cristo vino, se hizo como uno de nosotros para comprendernos, como vimos la semana pasada, para ser nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros delante del Padre. Si Él se sacrificó completamente en la cruz por usted y por mí, por su pueblo, por su iglesia, si Él no se agradó a sí mismo, que tenía todo el derecho por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por ser el heredero de todos, si Él no lo hizo, ¿por qué usted va a tener el derecho? ¿Por qué usted lo va a poder hacer? ¿Por qué usted va a orientar su vida a buscar su propio placer y agradarse a sí mismo? Si Cristo no lo hizo, ¿por qué yo voy a buscar vivir de esa manera? No, Él no buscó, dice, su propio agrado, beneficio, porque Él vino para agradar al Padre y para buscar la gloria de su Padre y cumplir cabalmente y perfectamente su voluntad. En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida, les dijo, es que haga la obra de Dios, es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Ese es mi alimento, esa es mi comida. Entonces, cargar el peso de esa debilidad, dice en el versículo 3, hablando de lo que Cristo hizo y cómo Él no buscó su propio agrado, sino que buscó el agradar al Padre y servirnos a nosotros. Entonces, ¿qué implicó cargar el peso de nuestra debilidad? Dice que los vituperios, dice, cayeron sobre Él. Y Pablo cita aquí el Salmo 69, versículo 9. Yo le voy a leer versículo 8 y versículo 9. Pablo cita el Salmo 69. Dice, me he convertido en extraño para mis hermanos, dice el versículo 8. Y en extranjero para los hijos de mi madre. Versículo 9, porque el celo de tu casa me ha consumido. Dice esta versión, la nueva Biblia latinoamericana. Dice, y los insultos de los que te injuriaban han caído sobre mí. Entonces, llevar las cargas, meter el hombro por los débiles, ayudar a los débiles, significa recibir, aguantar y sobrellevar vituperios. Los vituperios, o sea, las calumnias, dice. Vituperio quiere decir calumnia, acusaciones falsas e insultos. Los hombres aborrecen a Dios y manifiestan ese aborrecimiento, ese odio, en ese odio hacia aquel que envió
Dios, el Señor Jesucristo, a través del cual Dios se reveló a sí mismo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al Dios invisible, al Dios eterno. El que me ve a mí, ha visto a Dios, dijo Jesús. O era un loco, o era en verdad Dios hecho hombre. Jesús dice, el que me ve a mí, ve a Dios Padre. Por eso los hombres aborrecen a Cristo, rechazan a Cristo, porque rechazan a Dios y aborrecen a Dios. Entonces Jesús dice que Él recibió las calumnias, las acusaciones falsas y los insultos. Él recibió las escupidas. Él recibió los insultos. Y de esa manera Él llevó nuestra debilidad, llevó nuestro pecado. Entonces, ser fuertes implica capacidad para soportar los insultos, es decir, calumnias, acusaciones falsas y ofensas por la causa de Cristo. Esos son los fuertes. Aquellos que meten el hombro, aquellos que sirven a los débiles, a su prójimo, aquellos que sirven en medio de la iglesia, en medio de este mundo, de esta sociedad, y tienen la capacidad de recibir los insultos, de recibir las calumnias, de recibir todas estas ofensas por la causa de Cristo y por la gloria de Dios. Eso es ser fuerte. Y ese tipo de personas van a ser los instrumentos de Dios que Dios va a usar en Cristo para traerle esperanza a los débiles. Cada persona que viene a la iglesia, nadie viene fuerte a la iglesia. No importa quién usted sea, no importa quién la persona sea. Cuando venimos a la iglesia, venimos débiles, venimos flacos, venimos con esa tendencia a buscar nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, nuestro propio gusto. Y esa es la debilidad humana que nos lleva, como ya dijimos, a ofender a Dios, a dañar a Dios. Por eso quiero terminar hablando de que sin esperanza los débiles se perderían. Mire el versículo 2. Miren el versículo 2. En este versículo en realidad tenemos una declaración poderosa, dijéramos, poderosísima. Cuando Pablo dice, cada uno agrade en lo que es bueno para edificación. Dice que cada uno de nosotros debemos agradar a los demás. En vez de agradarnos a nosotros mismos, debemos agradar a los demás con el objetivo de edificarlos, de edificar a la iglesia. Aquí la palabra edificar tiene que ver con fortalecer. Esta palabra se usaba literalmente de la edificación, o sea, de la construcción, del acto de construir algo. Edificar quiere decir construir algo, fortalecer, construir. Y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra como la usa Pablo aquí, figurativamente, de la edificación espiritual, del desarrollo espiritual, del crecimiento espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo que cada uno debemos buscar la edificación, el beneficio espiritual, el crecimiento espiritual, la edificación de la iglesia. Ese debe de ser nuestro objetivo si somos fuertes en medio de la comunidad de la iglesia. Es el mismo llamado que Pablo hace en el capítulo 14, versículo 19. Aquí Pablo incluye
ya la idea del sacrificio, como ya desarrollamos, como Cristo se sacrificó. Y Pablo desarrolla esa idea desde el capítulo 14, en el versículo 19, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice. Debe ser nuestro objetivo, nuestra meta. La meta del cristiano no es cumplir sus sueños, perdónenme. La meta del cristiano no es cumplir sus objetivos y sus planes. La meta del cristiano no es ser millonario, hacer dinero. La meta del cristiano es edificar a la iglesia. La meta suya y mía es edificar a la iglesia. Esa es la verdadera meta y por la cual Dios nos va a recompensar en aquel día por cómo edificamos a la iglesia. No importa si lo hicimos a través de la predicación, el ministerio quizás de el más visible en la iglesia. No importa si lo hicimos limpiando, grabando hoy día, ¿verdad? Si hicimos dándole la bienvenida, si lo hicimos cantando, si lo hicimos visitando a los enfermos o lo hicimos de esta o de aquella manera, Dios nos va a recompensar por la forma en que edificamos a la iglesia. Esa es la meta cristiana para esta vida, hacer discípulos, en otras palabras. Hacer discípulos es edificar personas de una forma personal, de una forma directa. Entonces, sin la acción de estos hermanos fuertes en la iglesia, capaces de sacrificarse por otros, sería imposible que un hermano débil supere sus flaquezas y se recupere de su debilidad. Sin estos hermanos fuertes sería imposible que la iglesia fuera edificada. Agradar, dice, no debe de agradarse. Debe de agradar, dice el versículo 2, agrade a su prójimo, no agradarse a él mismo. Así comienza el capítulo 14. Si usted mira capítulo 14, versículo 1, cuando Pablo comienza este contraste entre los fuertes y los débiles y pone diferentes áreas, diferentes ejemplos, él comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice. O sea, denle la bienvenida al débil, al que es flaco en la fe. Háganlo bienvenido, dice Pablo, pero no para estar en conflicto, no para entrar en contienda, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para acabárselo, ¿verdad? Como decimos, sino que reciban al débil para buscar la manera en que tú, que eres fuerte, lo puedas edificar, lo puedas ayudar, lo puedas discipular. Entonces, ser agradable es ser idóneo, es ser útil para el beneficio del otro, para llenar la necesidad del otro. Entonces, el que es débil en la fe, o sea, aquel que no se conforma a las sanas palabras de la doctrina de Cristo, que no se conforma a la palabra de Dios, que es deficiente, que es muchas veces, dijéramos, indeseado, que no es ideal para la vida cristiana, pero así venimos todos a la iglesia, todos venimos así a Cristo, pero recíbanlos, dice, no para contender, no para juzgarlos, sino para ayudarles, para que tengan la oportunidad de edificarlos, o sea, de influirlos positivamente para su desarrollo cristiano, para su desarrollo espiritual en la fe de Jesucristo. Entonces, dice Pablo, miren el versículo 2, y aquí hay algo muy interesante que quiero mencionar antes de concluir. Dice, cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo. Cada uno de nosotros. Entonces,
Los fuertes, por ser fuertes, pueden y deben hacerlo. Todo lo que estamos diciendo. Esa es la tarea de los fuertes. Y estos son los que deben de ser los líderes en la iglesia. Imagínense un hermano débil, por eso hay tantos conflictos en las congregaciones, en las iglesias y en nuestra misma iglesia, porque a veces tenemos hermanos de líderes que no tienen esta fortaleza, que no han crecido lo necesario. No es que vamos a ser perfectos, porque nadie podríamos servir en el liderazgo. Aún no he llegado, dijo Pablo. Imagínense qué podemos decir de nosotros mismos. Pero los líderes deben de ser personas que tienen un poco de esta capacidad que estamos diciendo. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, buenos hermanos, no quieren hoy día involucrarse en el servicio? No quieren involucrarse en medio de las necesidades de la iglesia, de la sociedad en la que vivimos, porque cuando lo hicieron, recibieron vituperio, recibieron insultos, recibieron calumnias, recibieron críticas y no aguantaron. Es lo que estamos hablando aquí. Es lo que estamos diciendo. Esto va a ocurrir si servimos a Cristo. Entonces vamos a recibir estas cosas, pero los fuertes tienen la capacidad de sobrellevar esas calumnias, ¿verdad? Porque a veces haciendo bien, queriéndole ayudar a una persona, a veces personas que le hemos dedicado nuestro tiempo, le hemos dado nuestro dinero, les hemos soportado, son los que, como dicen, son los cuchillos. Qué tremendo. Pero si usted es fuerte, eso no le va a afectar para que usted deje de hacer lo que su Señor le ha mandado a hacer. Y es no servirse a sí mismo, no agradarse a sí mismo, sino agradar al prójimo. Pablo aquí no nos está dando una excusa tampoco para que algunos digan en la iglesia, es que yo soy débil, así que ustedes tienen que aguantarme, tienen que tolerarme, tienen que soportarme. Mire lo que dice la Biblia, ya escucharon el sermón, así que tienen que aguantarme porque yo soy débil. No, estás equivocado si piensas de esa forma. No, Pablo no está diciendo que tenemos excusa en la iglesia para justificar en nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra mala crianza, nuestros malos hábitos. No, él dice cada uno de nosotros, dice, eso lo incluye a usted, incluye a los fuertes, a los débiles, a todas las personas en la iglesia. Cada uno tenemos la responsabilidad de agradar al prójimo, de servir a los demás. Cada uno en la iglesia tenemos este privilegio, tenemos esta responsabilidad, y nuestra debilidad en ninguna manera es una excusa para nuestro pecado, para nuestros malos hábitos y malas costumbres. No, no es una excusa. Cada uno en la iglesia es llamado a eso. Ahora, concluyendo este mensaje, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo se mira usted? Tomemos unos segundos. Piense por favor, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo se considera? ¿Fuerte? ¿Débil? ¿Cómo nos consideramos? Que Dios nos dé muchos fuertes en la iglesia. Que Dios nos dé muchas vidas fuertes en la iglesia, para que podamos servir a más débiles, para que podamos servir a más personas, para que podamos servir mejor a los hermanos. Que Dios en su gracia levante más y más hombres y mujeres fuertes con esta capacidad que hemos descrito en este mensaje, esta capacidad de Cristo para sobrellevar las debilidades, las flaquezas de los débiles, pero con el objetivo no de disculparlos, no de chinchinearlos como dicen, sino de poderlos edificar, de poderles hablar
cara a cara, de corazón a corazón, y hacerles ver su debilidad, su necesidad, y que de esa manera podamos edificarlos, podamos discipularlos como discípulos del Señor Jesucristo. O sea, que sean capaces de imitarlo a Él, que sean capaces de seguir sus pasos, que sean capaces de sobrellevar los insultos, las calumnias, las contradicciones y todo esto que le toca sobrellevar a aquel que lidera en medio del pueblo de Dios. Que el Señor lo haga así, que el Señor por su gracia lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, oh, yo te ruego esta mañana, Señor, que levantes hombres y mujeres en medio de nuestra congregación y en medio de cada iglesia en nuestro país y en todas partes, Señor. Edifica por tu espíritu, por tu palabra. Despierta hombres y mujeres, levanta a los fuertes, capaces de sobrellevar estos vituperios, capaces de imitarte a ti, Señor, para no agradarse a ellos mismos, para no buscar su propio beneficio y placer, sino para buscar la gloria de Dios, para buscar el agradarte a ti, oh Señor Jesucristo, para que así la iglesia y así nuestra ciudad y así el mundo pueda ser bendecido y alcanzado, Señor, a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice este canto: hazme un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor.